Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en las enseñanzas de la Biblia. Hace algún tiempo hablábamos acerca de cómo el trato que nosotros recibimos en la infancia puede afectarnos a lo largo de la vida. Dijimos en una de las ocasiones en que tuvimos estos encuentros que cuando nosotros somos maltratados, somos heridos, somos violentados de alguna manera, eso nos afecta tremendamente. Muchos niños, lamentablemente, a lo largo de su infancia han sufrido toda suerte de abusos. Ahora bien, el niño, cuando es maltratado, cuando es abusado, cuando es agredido, experimenta en primer lugar un terrible miedo, experimenta mucho miedo. El miedo afecta a la vida del niño. Pero lo otro que se va produciendo en la mentalidad de ese niño es que de alguna manera ese maltrato él lo recibe porque probablemente ha hecho algo mal para recibirlo. En la mentalidad de un niño es imposible pensar que el padre es un maltratador. Él buscará todas las maneras posibles para justificar la acción de sus padres, de sus progenitores o de sus maltratadores sobre ellos. Por otra parte, si el niño es abusado de alguna manera, no solo psicológicamente, sino físicamente, eso producirá también una sensación de odio hacia sus padres, pero que tratará de ser reprimida por el niño. Porque el niño no quiere aborrecer a sus padres, no quiere odiar a sus progenitores. Así que todo maltrato o abuso que recibe el niño tiene como resultado que ese niño, sin darse cuenta, va acumulando ira hacia sus padres. Pero esa ira y ese rencor que él va acumulando hacia sus padres no resuelto, lo va a acompañar a lo largo de la vida. Muchos niños que son maltratados se transforman en maltratadores. Muchos niños que son violentados se transforman en personas que violentan a otros. Los abusados se transforman, muchos de ellos, en abusadores. Lamentablemente esto es algo que ocurre. Pero, ¿qué pasa si el que ha sido abusado, maltratado, herido, dañado psicológicamente, al que se le ha roto su autoestima y al que se lo ha herido de tal manera que lo acompaña un odio, yo diría patológico hacia sus padres por todo el maltrato que ha recibido, pero no lo ha solucionado, es una persona que tiene poder? Sí, pensemos en una persona que ha sido maltratada en la infancia, que todas las secuelas del maltrato que ha recibido en la infancia la acompañan a lo largo de su vida, y es una persona que se ha transformado también en un maltratador, en un violentador, en un violador, en una persona que no tiene problema en hacer daño como le han hecho a él, pero es una persona que tiene poder, que llega al poder. ¿Te has puesto a pensar en esto? Hay un pasaje en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo llega una persona finalmente a tener el entendimiento entenebrecido y a tener lo que el apóstol Pablo llama la dureza del corazón? Pues esto se produce justamente cuando nuestras estructuras mentales son trastornadas por cosas que hemos vivido a lo largo de la vida. Es lo que le pasa a niños, como vengo diciendo, que han sido maltratados, que han sido abusados. Muy bien, ¿qué pasa cuando un gobernante tiene el entendimiento entenebrecido y tiene el corazón endurecido y está ajeno a la vida de Dios? Porque ha sufrido toda suerte de atropellos en su infancia, ha sido maltratado, herido, y ese odio no resuelto que tiene hacia sus padres lo va acompañando a lo largo de la vida, transformándolo en un maltratador, en una persona que hace daño a otros y busca cómo justificar el maltrato hacia otros. ¿Qué pasa cuando alguien es así, tiene poder? Pues esto ha pasado a lo largo de la historia. Nosotros tenemos algunos casos que son tremendamente significativos. Fijaros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Adolf Hitler, Hitler fue un hombre que nació en un hogar donde tenía un padre maltratador. Él amaba tremendamente a su madre, pero veía cómo su padre dañaba constantemente a su madre y la traicionaba y la hacía sufrir. Y fue tremendamente maltratado por su padre. Él desarrolló un odio, digamos, patológico hacia su padre.
Y ese odio hacia su padre lo fue acompañando a lo largo de toda su existencia. Y ese odio que él no quiso expresar en realidad como un odio hacia su padre, lo expresó buscando un chivo expiatorio para su odio. Y el chivo expiatorio que él encontró para su odio, utilizando toda una argumentación que llevó a muchos a pensar como él, es que los judíos eran los problemas de Alemania. El chivo expiatorio de Hitler para superar el odio patológico a su padre fueron todos los judíos. El odio que lo acompañaba a él lo volcó no contra su padre, lo volcó completamente contra los judíos. Y no tuvo reparos en hacer sufrir, padecer y matar a millones de judíos. Un niño que había sido maltratado y humillado por su padre se transformó en un maltratador y en un humillador, pero teniendo el poder utilizó como chivo expiatorio al pueblo judío. A lo largo de la historia hubo otras personas. Cuando nosotros pensamos en uno de los lugartenientes de Hitler, por ejemplo, Goebbels era una persona que tenía una autoestima muy baja, había tenido problemas de salud en la infancia y había quedado con problemas de motricidad y problemas para caminar. Y eso lo llevó todo ese sentimiento de invalidez que él tenía, lo llevó a tener una ira contenida hacia los demás. Él se sentía injustamente tratado por la vida y trató mal a las personas que lo rodeaban. Él fue uno de los artífices del proyecto de Hitler. Ambos eran hombres que tenían una mente trastornada, una mente enferma, llenos de complejos, llenos de sentimientos de ira, de rencor, de desafectos no resueltos. Lo mismo nosotros podemos pensar de Stalin, el gran dictador ruso. Stalin fue otra persona que de niño fue tremendamente maltratado, sufrió abusos y el resultado hizo de él un tirano. El problema es que cuando las personas que están enfermas emocionalmente, psicológicamente, con un tipo de desajustes tan grandes como el resultado de los maltratos, de las violencias, de todo lo que han recibido en la infancia, no tienen eso resuelto, vuelcan toda su frustración, vuelcan toda su ira, su odio contra otros. Y siempre buscan chivos expiatorios. Siempre buscan de alguna manera castigar a quien ellos creen que merece el castigo en la figura de otros. Y eso lo han hecho infinidad de dictadores y de personas que han tenido poder a lo largo de la historia. Lamentablemente esta es una triste realidad. Por eso es que cuando nosotros los seres humanos ponemos nuestra confianza en seres humanos, en estadistas que nos impactan con sus discursos, en estadistas que nos impresionan con su manera de hablar, probablemente estamos sumamente equivocados. Muchos de nosotros a veces estamos buscando a alguien que nos diga cómo tenemos que vivir. Muchos de nosotros entregamos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de pensar y de razonar a la voluntad de otros. Y dejamos que estos líderes, muchas veces elocuentes y carismáticos, nos digan cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo debemos actuar. Pero ellos no tienen escrúpulos en llevarnos al sufrimiento y a la muerte, porque son personas que tienen, como hemos leído este texto, el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido y están ajenos a la vida de Dios. Como no se han solucionado los dramas que los acompañan a ellos desde la infancia, se ha desarrollado en ellos patologías que los lleva a ser sádicos, destructores, malvados, crueles y que no tienen problema en hacer daño a nadie. Y si tienen poder, ese cóctel es tremendamente peligroso. Ninguno de nosotros elegiríamos matar a otra persona o ir a la guerra. Las guerras no las quieren la mayoría de las personas. Las guerras no las decidimos las mayorías de las personas. Decidir matar a otros no lo decidimos la mayoría de las personas. Alguien tiene que inculcar en nosotros ideas, pensamientos, sentimientos que nos lleven a desear la muerte del otro, a ver como enemigo al otro de alguna manera. Y estos líderes, estos estadistas mentalmente enfermos que tienen ese poder, han llevado a lo largo de los siglos a millones de personas al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Por eso te invito hoy a poner toda tu confianza en Jesús,
a entregar tu vida a Jesús y a seguir el Evangelio de Jesús como la norma suprema de tu existencia. Feliz día junto a Jesús.